quienes me acompañan hoy. En primer lugar tenemos a Daniela Gómez. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con un curso postgradual en seguridad vial para América Latina. Hoy ella es coordinadora de proyectos en Despacio, la organización colombiana dentro de la red. Ha liderado iniciativas de cultura ciudadana y capacitaciones a jóvenes sobre seguridad vial a través de la teoría y el juego. Además, está con nosotros Esteban Paredes. Él es defensor de la vida y de la seguridad vial, psicólogo y coordinador de la red global de Fundación CABAT de Ecuador. Desarrolla programas destinados a mejorar y salvar vidas de niños y jóvenes en su país. Y además cree que el arte y la cultura son fuerzas impulsoras para un cambio positivo. Además, me acompaña una compañera de MINU, de la organización donde trabajo, que es Caterina Añelo, que es licenciada en Crítica de Artes y coordinadora del área de educación vial dentro de MINU. Además, ella es activista en diversas temáticas, donde se ha formado en cursos de la Universidad de Chile sobre teorías feministas y sobre cambio climático. Además de varias cosas que se habrán dado cuenta que unen a estos tres jóvenes que hoy mencioné, como son su activismo por mejorar los indicadores de seguridad vial en la región, hay otra cosa muy importante que los une a ellos tres, que es que representaron a sus países y a las organizaciones donde trabajan en la segunda Asamblea Mundial de Jóvenes y en la tercera Conferencia Ministerial en Seguridad Vial en Estocolmo, Suecia. Para los que no saben, sucedió en febrero de este año, antes de que el COVID-19 nos encierre en nuestras casas. Esto es un punto muy importante porque es lo que nos dispara y lo que nos da ganas de hoy querer hablar de los retos y oportunidades en la agenda global que tenemos y que afrontamos. Recuerdo, antes de comenzar y darle el pie a Esteban para que nos pueda contar un poco su experiencia, que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos. Y ahora sí, Esteban, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Guido. Gracias a Relief por este grandioso espacio donde podemos compartir sobre seguridad vial y sobre una movilidad más segura. Bueno, yo principalmente les voy a hablar sobre lo que fue mi experiencia, cuáles fueron los aprendizajes, los retos y los desafíos en la Segunda Asamblea Mundial de Jóvenes por la Seguridad Vial, la cual tuvo lugar el 18 de febrero en Estocolmo, Suecia. Bueno, para empezar, voy a darles como un pequeño antecedente de lo que son los siniestros de tránsito. Como muchos de ustedes saben, los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. No sé si pueden ver en la siguiente diapositiva. En esta gráfica podemos ver que la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, hay más jóvenes que mueren por siniestros de tránsito que por VIH, malaria, tuberculosis o por homicidios. Ante esta alarmante problemática de salud pública, varias organizaciones de víctimas son las que han decidido luchar para generar un cambio y han decidido actuar. En adición a esto, organizaciones internacionales como YOURS, que significa Youth for Road Safety, que son parte del grupo de colaboradores de Naciones Unidas, con el apoyo de la OMS, decidieron poner en marcha la Segunda Asamblea Mundial de Jóvenes por la Seguridad Vial. Bueno, esta asamblea reunió a jóvenes de más de 75 países y fue una muestra de que cuando la sociedad civil lidera un tema es posible generar un cambio. Previo a esta asamblea, muchos jóvenes de más de 55 países
tuvieron la oportunidad de realizar las consultas juveniles. ¿Qué eran estas consultas? Eran espacios donde los jóvenes podían emitir su opinión con respecto a la seguridad vial y a la movilidad en sus comunidades y en sus ciudades y ver cómo ellos se sentían ante esta problemática. Yo tuve el agrado de ser parte del Task Force o la fuerza de tarea que trabajó detrás de esta Asamblea Mundial de Jóvenes. En especial pude recolectar a los jóvenes de Latinoamérica y del Caribe. Creo que es muy importante y como parte de los aprendizajes de esta asamblea, que que es vital que los jóvenes tengamos una voz más fuerte en la toma de decisiones y a la seguridad vial en los gobiernos de nuestros países. Parte de lo que fue esta segunda asamblea por la seguridad vial fue por el final del diseño de acción de seguridad vial. Si bien se terminó este diseño, creo que aún queda un largo camino por recorrer y como jóvenes nos sentimos responsables por nuestro futuro. Demandamos ciudades más sostenibles y resilientes, pero para esto sabemos que se necesita voluntad pública y recursos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los desafíos. Sin duda, uno de los desafíos para esta asamblea fue reunir a tantos jóvenes que se encuentran interesados en mejorar la movilidad y la seguridad vial de sus ciudades. Sabemos que la seguridad vial es un tema que no es tan, como que no llama mucho la atención, como son temas de género, temas de ambiente. Entonces, sin duda fue un reto ver jóvenes que estén interesados en esta causa. También otro reto importante, yo diría que fue buscar la vinculación del arte y de la cultura para que converjan en este espacio y se hable sobre seguridad vial. Sabemos que salvar vidas es deber de todos, pero no queríamos hacerlo ver tanto como algo político, algo como de los gobiernos, sino como algo de parte de los jóvenes. Entonces, para la asamblea, tuvimos la oportunidad de convocar a artistas y a cantantes que pudieron expresar su arte en este espacio. Otro desafío que nos deja la asamblea, yo diría que es más un desafío a largo plazo, es el de crear un sentido de urgencia, de que los jóvenes no solo son la próxima generación de líderes, sino que también viven en una realidad en la que muchos han visto sus vidas truncadas por los siniestros de tránsito. Es por esta razón que los jóvenes estamos ya cansados, frustrados y debemos movilizar a nuestros líderes gubernamentales. Es muy importante que nos involucremos en las decisiones que se tomen en nuestros gobiernos. Como pueden ver en la diapositiva siguiente, está la Declaración Global de los Jóvenes por la Seguridad Vial. Esta declaración fue creada previo a la Asamblea de Jóvenes en
en febrero de este año y fue emitida con el propósito de que los jóvenes tengan una voz mayor. ¿Cuál es el objetivo principal de esta declaración? Es que se escuche la voz de los jóvenes. Nosotros necesitamos tener una mayor opinión y una mayor inclusión en la toma de decisiones de nuestros gobiernos, y es por esta razón que se creó esta declaración dirigida para las autoridades de gobierno y para la sociedad civil en general. Si quieren buscar esta declaración, pueden encontrarla en la página de la Segunda Asamblea de Jóvenes, la cual he puesto aquí en la parte inferior de la diapositiva. Para terminar, que quería expresar mi agradecimiento una vez más a Relief por este espacio, a pesar de, bueno, de esta situación global actual. Espero que podamos seguir salvando vidas y trabajando juntos por una movilidad más segura y un mundo más saludable. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Recuerden que cualquier pregunta que tengan para él la pueden poner en la cajita del chat. Pero antes de pasar a nuestra siguiente oradora, me encantaría poder preguntarte, entonces, ¿qué nivel de participación deberían tener los jóvenes para que sus peticiones, ¿sí? Para que sus peticiones sean escuchadas? Bueno, yo creo que el nivel de participación de los jóvenes debe ser alta, así como en la cultura, en los deportes, en los temas de género, entre otros. Creo que la movilidad y la seguridad vial deben ser abordadas con la misma importancia. Los jóvenes debemos ser agentes de cambio en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, ser ese reflejo, diría yo, del cambio que queremos ver y crear una nueva conciencia en las demás personas. Es un reto, además, para las organizaciones que trabajamos en seguridad vial, lograr el involucramiento de la sociedad en este tema. Les doy el ejemplo de Ecuador y quizás también de otros países de Latinoamérica. Es que, bueno, o sea, estos temas se han visto muchas veces manchados por la corrupción y la desidia de los organismos de control gubernamental. Es por eso que muchas personas pierden interés en este tema. Adicional a eso, creo que es muy importante cambiar ese paradigma que existe en nuestra sociedad en cuanto a los siniestros de tránsito. Por ejemplo, así como estamos siendo azotados por esta pandemia actualmente, las personas necesitan darse cuenta de que los siniestros de tránsito también son una pandemia que mata a millones de personas al año. Es por esta razón que hoy principalmente les quiero dejar con esto, que los jóvenes debemos levantar nuestra voz. ¿Cómo? Ya lo hicimos a través de las consultas juveniles, a través de la Asamblea Mundial de Jóvenes, y es en estos, bueno, o sea, a través de estos eventos donde podemos seguir generando más opiniones y más que todo involucrando a más jóvenes en esta causa que creo que es muy, muy, muy importante. Por último, también creo que la educación es un componente fundamental para generar un cambio en la conducta de los jóvenes. ¿Qué va a suceder cuando esta cuarentena termine?
probablemente las personas volverán a movilizarse y nosotros, las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, tendremos que seguir creando conciencia sobre este flagelo global. Gracias. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias por la respuesta. Habiendo escuchado un poco y contextualizado también a lo que vamos, ¿no? Con este webinario, entendiendo un poco la experiencia que tuvieron Esteban, Caterina y Daniela en Estocolmo, voy a darle el pase a Caterina, ¿sí? Que nos va a hablar sobre movilidad, ambiente y género. Bueno, gracias Guido, gracias también a Roger por la organización de este webinario. En principio, una de las cuestiones que siempre fue un interrogante para mí fue por qué las temáticas de educación vial no eran tan importantes para la sociedad como lo son para nosotros que estamos en este tema. Aún cuando se lleva la vida de un montón de jóvenes, tanto en nuestro país, Argentina, como a nivel mundial. Como bien decía Esteban, estamos tratando una pandemia de la que no se habla y siempre fue una cuestión que me generaba como ansiedad, decir, ¿por qué no se habla de esto? Aún cuando quienes trabajamos en esto vamos a un montón de escuelas por año, aún cuando vamos a congresos, aún cuando este año se fijó un congreso en el que asistieron más de 1.700 personas con los líderes de todo el mundo. ¿Por qué esto no aparece en los diarios? ¿Por qué no se habla de esto? Después de la conferencia, una de mis conclusiones, después de ver algunos de los paneles y escuchar a esos expertos que llevan muchos años más que yo en esta temática, fue que teníamos que empezar a ser más estratégicos y empezar a aliarnos a esos movimientos que sí tienen una visibilidad y una participación muy grande de los jóvenes. Esos son, como verán ahí en la foto, el ambientalismo y el feminismo. Acá en esta foto que están viendo son de dos marchas de Argentina, una del 24M, del Día de la Mujer en Argentina, y otra, una marcha contra el cambio climático, que son movimientos que atraen a la juventud y que hacen que las personas hablen de ellos. Sea para bien o para mal, son temas que se discuten y que están presentes en las agendas. Por ahí es una pregunta que puede llegar a aparecer. ¿Qué tienen que ver el feminismo con el ambientalismo y la seguridad vial? Un poco tal vez los que llevan ya tiempo en esta temática habrán visto que hay algunos puntos en común, principalmente cuando hablamos de movilidad sustentable y segura, porque esto implica luchar por un mundo con menos contaminación, con ciudades y transportes más sostenibles que estén diseñadas para las personas. Esta es una temática que se empezó a adentrar dentro del mundo de la seguridad vial y que está cambiando un paradigma. Estamos empezando a hablar más sobre la movilidad sustentable y no tanto, tal vez en algunos aspectos, sobre solamente seguridad vial. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que esos diseños de ciudades, esos medios de transporte, no implican las mismas experiencias para hombres que para mujeres. Entonces, esos diseños también cambian los recorridos de las mujeres y las experiencias que vivimos en las calles son distintas. En un punto, los objetivos de desarrollo sostenible que estuvieron viendo acá y que tienen esas metas que salieron para el statement que armamos dentro de la Asamblea de Jóvenes, tienen todos un punto en común. Y no podemos hablar de cambio climático sin hablar de transporte, ni de igualdad de género sin hablar de los aspectos dentro de la seguridad vial que discriminan a la mujer, desde un diseño de automóvil que no contempla cuál es la fisonomía de las mujeres, hasta el acoso callejero que cambia nuestros patrones y medios de viaje.
Como decía antes, tanto el feminismo como el ambientalismo se han ido adentrando en la seguridad y en la educación vial. Fue muy importante, creo, ver en la conferencia ministerial cómo hubo paneles que eran específicamente sobre estos temas, cómo había mujeres expertas en todos los paneles, cómo ya no se puede pensar a hablar de seguridad vial sin pensar en ciudades en el futuro y en el transporte a futuro. Pero creo que es importante hacer el camino inverso también. Estos temas se han adentrado en la seguridad vial, pero no necesariamente la seguridad vial se adentró en estos movimientos. Hace un poco les comentaba a Guido que hice este curso de cambio climático en la Universidad de Chile, y dentro de todos los puntos que había, si bien era un curso introductorio, sobre transporte no se hablaba, aun cuando las emisiones de los autos son gran parte de esas emisiones que están contribuyendo al cambio climático. Entonces, creo que no es solamente que nosotros hablemos sobre brechas de género en la seguridad vial o sobre movilidad sustentable en nuestros congresos, sino que llevemos esas discusiones a estos movimientos. Presentar papers en congresos de feminismo, presentar estas discusiones con otros activistas y que ellos también se puedan apropiar de estas temáticas. Un poco lo que pensaba es que tal vez lo que falta es tener líderes en este sentido. Tal vez dentro de la seguridad vial no tenemos una Malala, no tenemos una Greta, pero sí tenemos una Omnia, un Tiago, una Raquel, tenemos un montón de jóvenes que representaron a sus países dentro de la Asamblea Mundial, y creo que es importante empezar a escuchar estas voces, porque son también las que llevan adelante estos movimientos y que pueden hacer que la discusión se lleve a la comunidad también. No sea solamente nosotros que ya estamos en el tema, expertos, hablándole a expertos, sino que se expanda. La seguridad vial no tiene un líder, tiene muchos líderes, tiene un gran movimiento de jóvenes dispuestos con energía y compromiso y conocimiento también. Así que creo que es importante que nos empiecen a escuchar y celebro a quienes están aquí escuchándonos hoy. Gracias. Muchas gracias, Caterina. Es muy valioso realmente todo lo que decís, más por las personas que trabajamos con temáticas de juventud y entendemos esto y entendemos lo transversal de la seguridad vial, y está buenísimo poder llevar este mensaje a más y más cabezas y personas. Pero bueno, en tiempos de cuarentena, ¿se cortó? ¿Puede ser que se haya cortado la presentación en este momento? No, yo la sigo viendo. ¿La ven? ¿La ven? Perfecto. Perfecto. Y en tiempos de cuarentena me gustaría preguntarte, ¿qué sucede entonces con esta triada, con la triada ambiente, feminismo y seguridad vial en estos tiempos tan extraños donde estamos todos encerrados en nuestras casas? Creo que principalmente este aislamiento ha puesto un poco en discusión lo que está pasando y ha visibilizado estas situaciones. En principio, por lo menos en nuestro país, en Argentina, se ha hablado mucho de la reducción de muertes en el tránsito, cómo el coronavirus se ha llevado a muertos en nuestro país, que es un número menor que los muertos que podría haber habido en días normales, porque ya son normales, ya se incorporó dentro de nuestra normalidad las muertes en el tránsito. Entonces, eso es un poco, creo que lo que empezó a visibilizar. También, cuál es nuestra movilidad, cómo se redujeron las emisiones de contaminación causada por autos, y cómo otros medios de transporte son posibles y más seguros y más saludables, como la bicicleta, y empezar a abogar por un transporte más sustentable, pero también cómo las ciudades no estaban preparadas para esos transportes. Las nuevas
bicisendas y ciclovías provisorias que se armaron. Creo que hay un montón de aspectos que han ido surgiendo a partir de este aislamiento que pusieron un poco en discusión y a la luz todas estas cuestiones de las que nosotros ya veníamos hablando antes. Y particularmente con las cuestiones de género, creo que visibilizó también cómo el encierro afecta a muchas mujeres y niños y niñas dentro de violencia familiar, pero también cómo estamos ahora protegidas ante el acoso callejero. Ahora tal vez se puso en evidencia más la violencia familiar, pero por un lado hay otras violencias que no estamos viviendo por estar aislados. Y creo que en cierto sentido un momento para reflexionar y aprovechar esas pequeñas discusiones que han ido surgiendo y han ido apareciendo y que llamaron un poco la atención de las personas. Eso un poco en resumen. Bueno, muchísimas gracias, Kate. Gracias. Creo que son temáticas muy importantes a tener en cuenta y que vamos a ir también tratando de interpelarnos, ¿no? Durante este webinario, y estamos haciendo. Les recuerdo y les agradezco a todas las personas que están comentando acá en la cajita de comentarios del webinario. Después, dentro de un ratito, tendremos un espacio como para poder ir resolviendo ciertas dudas o preguntas que pueda haber, y además les vamos a dejar los contactos de la red para que puedan contactarlos en el caso de que sea necesario, ¿sí? Ahora invito entonces a Daniela, que nos va a hablar sobre el rol del gobierno hoy. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por asistir a este espacio que para nosotros los jóvenes y para las organizaciones de Latinoamérica es tan importante. Como mencionaba Guido, yo quiero hablar un poco del tema del rol del gobierno en materia de seguridad vial. Digamos que con la oportunidad de asistir a estos dos grandes eventos en Estocolmo, mi reflexión constante siempre fue, bueno, cómo debemos involucrar a los diferentes actores de la sociedad civil, del gobierno, del sector privado, cómo podemos involucrarlos, pero además, ¿cuál es el rol del gobierno en materia de seguridad vial? Esto, pues, digamos, me inspira mucho interés porque por mi formación de politóloga siempre estoy intentando analizar cuál es la relevancia y los intereses de distintos actores en temáticas asociadas a las ciudades. Entonces, en este sentido también, como miembro de Relief y en mi asistencia a estos dos eventos, quise mucho analizar cuáles son las responsabilidades de los distintos actores en materia de educación vial, porque obviamente es un tema que a todos nos interesa acá, y en ese sentido entonces les voy a compartir 5 puntos principales que analicé, digamos, de este tema del rol del gobierno en seguridad vial y en educación vial. El primer punto es que la dirección y la visión en materia de seguridad vial, la del gobierno a nivel nacional, en diálogo con distintos actores. Entonces, lo que la conferencia ministerial me permitió comprender, y fue un tema muy repetitivo, me pareció, en los diferentes paneles y a partir de las diferentes ponencias de estas personas de gobiernos del mundo, es que los gobiernos tienen ese rol de dar esa dirección o esa visión hacia la cual deben dirigirse todas las acciones en materia de seguridad vial. Y esto es incluso un tema de educación. Los gobiernos tienen la responsabilidad no solo de hacer llegar a sus ciudadanos las decisiones, pero también los enfoques y las normas bajo las cuales el país se está rigiendo en materia de seguridad vial. Por ejemplo, si el enfoque es la visión cero, explicar a sus ciudadanos y hacerles entender y conocer estas visiones que de repente, pues en nuestro día a día no estamos pendientes, ¿no?, de empaparnos de estos temas, pero el gobierno tiene esa gran responsabilidad. Por ejemplo, muchos funcionarios de Europa o de países africanos hacían también esta referencia a que las normas fueran claras para que las personas pudieran cumplirlas y que el rol del gobierno ahí es supremamente importante. Pero además, en esto entra obviamente el tema de la comunicación.
la comunicación estratégica, cómo la comunicación a partir de mensajes sencillos, cortos, directos, nos permite entender y comprender todas estas orientaciones y visiones que tiene el gobierno o los gobiernos nacionales en materia de seguridad vial. Por ejemplo, recuerdo mucho un representante de la FIA Foundation, que fue también parlamentario en Inglaterra, que nos decía mucho, bueno, los países deberían casarse con frases o deberían promocionar frases cortas y sencillas. Por ejemplo, en inglés, slow down es una frase supremamente clara que transmite ese mensaje tan importante en materia de seguridad vial, que es baja la velocidad, ve despacio, slow down. Nos lo repitió muchísimo y yo entendí, efectivamente, no podemos complicarnos tampoco con teorías o mensajes exageradamente largos. Debemos ser muy estratégicos para que nuestros ciudadanos puedan comprender y entender estos mensajes tan importantes y que al final logran salvar vidas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un mensaje similar en español, podríamos pensar en, ¿por qué no decirle a las personas que en vez de transportar vehículos, transportemos personas? ¿Por qué no humanizar la movilidad? ¿Por qué no generar mayor empatía dentro de la movilidad y dentro de la seguridad vial? Ese es un punto también que me llamó mucho la atención, este tema de la empatía, y es el hecho de que debemos entender, y también el gobierno debe transmitir, que la movilidad es un tema de seres humanos, ¿no? De que no solamente estoy yendo de un punto A un punto B, sino que definitivamente en mi trayecto estoy interactuando con seres vivos que tienen objetivos, que tienen intereses, que quieren llegar a un lugar a realizar algo importante para sus vidas, y en este sentido la movilidad debe generar empatía, ¿cierto? Ese también fue un tema que me pareció supremamente importante y clave para tener en cuenta en este tema de la visión que debe dar el gobierno en materia de seguridad vial. Pero también hablábamos de otros actores, y es el tema de que no siempre nuestros gobiernos la tienen tan clara, ¿verdad? No siempre nuestros gobiernos promueven esas visiones de seguridad vial que actualmente se están transmitiendo en diferentes lugares del mundo, sino que se quedan en visiones o enfoques muy tradicionales, enfoques que ven más solamente la responsabilidad del conductor, o que están pensando en ampliar y ampliar las vías sin entender que nuestras ciudades y nuestro medio ambiente ya no da para esto. Y ese es el momento en el que la sociedad civil, las organizaciones, tomamos un rol muy relevante, las organizaciones, la academia, los centros de investigación, para generar ese diálogo con el gobierno y hacer esa presión para que haya un cambio de visión y pues que nuestros gobiernos empiecen a promover ideas sostenibles en materia de seguridad vial. Como segundo punto, pues compartirles que definitivamente la visión cero y el enfoque de sistema seguro deben ser los puntos de partida para definir la visión de seguridad vial de nuestros países. Este es un enfoque que se creó en Suecia hace ya más de 20 años y lo que busca es que ninguna muerte en la vía sea aceptable, ninguna muerte por siniestros viales puede ser tolerable. Y esto es un mensaje tan claro, pero también tan coherente a nivel económico, a nivel político, a nivel moral incluso. Es el mensaje y es la base, pienso yo, a partir de la cual todos nuestros gobiernos a nivel local o nacional deben inspirarse para promover sus políticas de gobierno. Ya obviamente hay países y ciudades que están haciendo este avance, pero pues de todas maneras todavía falta avanzar en comunicar, en que la mayor cantidad de personas conozcan de qué se trata esto, porque seguramente si le hablamos a las personas de visión cero, a cualquier persona en la calle, no van a conocer o se les va a hacer raro el título, no van a asociarlo a la seguridad vial, pero creo que es un enfoque supremamente importante e inspirador además. El tercer punto que les quiero compartir, que ahora sí está en la siguiente diapositiva, es que todo esfuerzo por comunicar debe estar basado en evidencia. Y eso se repitió muchísimo
en la conferencia ministerial y en la conferencia también la Asamblea de Jóvenes. No están los gobiernos actualmente que están yendo en la dirección correcta, no están tomando decisiones que no se hayan probado ya que son efectivas, que tienen un resultado y que logran salvar vidas. Es decir, mucha gente todavía seguramente se opone a que la reducción de límites de velocidad es algo positivo porque dicen, no, la economía, la productividad, mi tiempo, todo esto se ve afectado. Pero si realmente logramos entender que estos ya son prácticas exitosas, que ya son decisiones que se han probado con éxito en otros lugares del mundo, pues no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Y además, pues en este sentido también la sociedad civil es supremamente importante. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Relieve es a compartir las prácticas y experiencias y conocimientos en materia de seguridad vial y específicamente en educación vial. Es algo supremamente relevante y pues también está respaldado por evidencia, porque cada organización, a partir de su trabajo y a partir del tiempo que ya lleva en sus países desarrollando distintas actividades, pues permite evidenciar que ya hay un sustento y una base para compartir esas prácticas. El siguiente punto, el cuarto punto que quiero compartir, es que la seguridad, y como lo mencionaba Caterina, de hecho, fue un punto que ella expresó muy claramente, es que la seguridad vial está asociada a la movilidad sostenible. Y esos son como dos anclajes que no se pueden separar y que sin duda alguna debemos trabajar siempre de la mano. Entonces, el vehículo particular claramente es sinónimo de velocidad, es sinónimo de una visión distinta a lo que muchas ciudades actualmente quieren alcanzar. Y por eso es muy importante que cada vez nuestras ciudades, en la medida de lo posible, que nuestros ciudadanos a medida de lo posible, logren hacer ese cambio a sistemas de movilidad más sostenibles. Y esto es muy importante y se puede realizar, y muchos lugares lo están realizando, por ejemplo, a través de la peatonalización de vías completas. Este era un ejemplo muy recurrente también que escuché en la conferencia ministerial, y es que a través de esa peatonalización de calles completas, las personas realmente logran a través de la experiencia entender cómo es una ciudad para un ser humano, cómo es una ciudad diseñada a escala humana y cómo de repente no tener determinado número de carriles no nos va a perjudicar, sino que en muchos aspectos de nuestras vidas nos va a aportar muchísimo y pues va a permitir salvar vidas, al final, que es el objetivo de la seguridad vial. Igual, pues bueno, es importante entender que todo esto es un proceso y pues ya ahí paso al siguiente punto, y es que los esfuerzos son de largo aliento. Los esfuerzos requieren en materia de seguridad vial, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil, requieren de un esfuerzo constante, de entender que siempre va a haber oposición, siempre va a haber conflictos. Esto es muy propio, digamos, de los que estudiamos ciencia política, entender que esas contradicciones siempre van a estar ahí, pero que al final, si todo está basado en evidencia, y si estamos optando por decisiones que favorezcan a los seres humanos y a salvar las vidas, va a funcionar, va a tener un efecto muy positivo. Digamos que también reforzando este tema de que los esfuerzos son de largo aliento, me llamó mucho la atención que en Inglaterra mencionaban que ellos hacían campañas o ya tenían campañas de salud pública que desde hace 75 años habían iniciado. 75 años suena como bastante y ellos aún siguen diciendo que han hecho avances, pero que no es suficiente todavía. Entonces, obviamente esto demuestra que tenemos un largo camino por recorrer, pero que seguramente a partir de las experiencias previas de otros países, nuestro camino ya no va a ser de 75 años, sino ojalá de 10 o 15 años para generar esos cambios grandes en materia de seguridad vial. Y pues estos esfuerzos de largo aliento, además, requieren de un responsable. En las fotos que ustedes ven en la presentación pueden observar
a nuestras líderes juveniles, quienes nos representaron en la tercera conferencia ministerial, está Omnia, del lado izquierdo de Judy Amarillo, y Raquel al lado derecho. Pero también, por ejemplo, tenemos estos denominados champions o personas muy, como con una imagen pública muy importante y muy fuerte, que pueden realmente generar un cambio y un avance y poner sobre sus hombros ese trabajo tan grande. Y está, por ejemplo, en la mitad de Soleca Mandela, que es la nieta de Nelson Mandela, y que actualmente está cumpliendo un rol muy importante a nivel mundial en materia de seguridad vial, digamos, de hacer entender que ningún joven más puede perder la vida como la perdió su hija hace algunos años. Y ese es el tipo de personajes y de personas que debemos involucrar en la seguridad vial, pero también en las que nos debemos convertir nosotros. Todos, digamos que ya sea a escala nacional, a escala de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, podemos ejercer ese liderazgo y ser esos champions, esos campeones en materia de seguridad vial. Ningún escenario es pequeño. No pensemos que porque sea nuestro barrio solamente las acciones están echadas a la basura. Todo esfuerzo vale la pena, pero requiere de un compromiso y de entender que es algo de largo aliento. Esos serían los 5 puntos. Muchísimas gracias por su atención. Y pues bueno, Guido, no sé si tengas alguna pregunta para mí también. Muchas gracias, Dani. Sí, de escucharte me surge la pregunta de, bueno, ¿cuál es el papel de los jóvenes, ¿no? En la seguridad vial y particularmente en la educación vial, algo lo que hacemos desde la red. Sí, pues claramente nuestro rol cada día cobra más y más peso, no solo porque, como mencionaba Esteban, somos las principales víctimas mortales en materia de seguridad vial. Los siniestros viales son la causa número 1 en muertes de jóvenes, pero también porque nosotros como personas muy creativas, muy enérgicas, muy propositivas, podemos generar infinidad de proyectos e ideas que realmente impacten en la seguridad vial. Como decía Esteban, eso lo veíamos a través, por ejemplo, jóvenes que usan el arte, usan la cultura para transmitir un mensaje, para comunicar una idea clara. Pero pues también necesitamos cada vez que las organizaciones y los gobiernos confíen en nosotros más responsabilidades, porque siempre se da ese círculo vicioso de que los jóvenes queremos hacer algo, pero no tenemos experiencia y no nos dejan. Y se vuelve como una cadena irrompible que al final tiene que ser rota a través de la voluntad de los gobiernos. Por ejemplo, ¿por qué no asignar un rubro? No tiene que ser gigante, pero un rubro para que los jóvenes desarrollen iniciativas de seguridad vial. ¿Por qué no cada vez más las organizaciones de la sociedad civil asignan más responsabilidades, un papel más relevante a sus jóvenes y un nivel de participación pues mucho más de peso, ¿cierto? Nuestras organizaciones, tengo el orgullo de decir, de Espacio, MINU, Fundación Cabat, y todas las que hacen parte de Relief realmente están haciendo este trabajo. Y pues sería como la invitación para otras organizaciones que nos estén acompañando el día de hoy, que si tienen jóvenes en sus equipos, los involucren cada vez más, les den ciertas responsabilidades, los echen al agua, por decirlo de alguna manera. Y si no tienen jóvenes en su organización, busquen involucrar jóvenes. Seguramente hay muchísimos jóvenes que como usuarios de bicicleta, que como peatones se han dado cuenta de estas problemáticas y que pueden iniciar con un voluntariado, pero que luego pueden volverse grandes líderes en materia de seguridad vial. Entonces, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante y me fui quedando con un montón de cosas que fueron diciendo. Nuevamente les agradezco a los tres por habernos dado un poco de su parecer, y como ustedes tres, como yo y como muchos otros jóvenes, queremos tener el espacio como para poder dar nuestra opinión, para poder idear nuevos mecanismos, nuevas metodologías para poder compartir y visualizar este mensaje que hoy, como decía Esteban, es el primero, ¿sí? Es el primer
índice, es lo que más nos mata a los jóvenes de nuestra edad, ¿sí? Entonces esto es muy importante, que los jóvenes levantemos nuestra voz, como decía Esteban, que tratemos de que las diferentes temáticas se vayan interrelacionando y entendiéndose como tal, como un conjunto, como nuestra vida, ¿sí? Que es un poco lo que nos daba Kate, ¿no? Caterina, esa idea de entender que hoy diferentes temáticas se terminan atravesando y que muchas veces elegimos no verlas, y es hoy el momento de despertar a cada una de nuestras comunidades, a nuestros grupos, a donde más llegue nuestro alcance, para poder multiplicar los mensajes en principal medida, y lo que hacemos acá desde la educación vial y la seguridad vial, ¿sí? Y también hay algo que me quedó mucho de lo que decía Dani, que es esto de entender que son procesos y esfuerzos a largo tiempo, ¿sí? A un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que más que involucrar a los jóvenes en todas estas temáticas, para que desde sus bases puedan comenzar a realizar un cambio, ¿sí? Que este cambio involucra poder bajar esos índices que hoy nos atacan, porque es ese el verbo y es esa la manera en la que debemos transmitirlo también. Pero bueno, antes de comenzar a dar otro tipo de avisos parroquiales, me gustaría ver dentro de la cajita de preguntas, de comentarios que tenemos dentro de esta plataforma. Encontramos una pregunta que es para Caterina, que dice: ¿cuál ha sido tu postura y respuesta en relación a la movilidad en favor a las mujeres dentro de los congresos de donde participaste? Bueno, particularmente la asamblea de jóvenes es una de las metas. Si querés, Guido, volvé para atrás a los objetivos. Es una de las metas que se plantearon a nivel comunidad, digamos, comunidad de jóvenes en los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Ahí vemos. Esa es la postura que los líderes jóvenes tomamos, no a nivel individual, sino a nivel grupal, y agradezco que haya algunos líderes hoy acompañándonos en el webinario, que es esta: realizar peticiones a los líderes para asegurar los procesos de participación juvenil y luchar por los derechos de la mujer para moverse con seguridad y sin prejuicios. Por otro lado, dentro de la conferencia ministerial, no fue una conferencia en la que tengamos cada uno de nosotros una participación, sino que la participación de todos los jóvenes fue representada, como veíamos antes, por nuestros champions, nuestros líderes dentro de YORS. Y hubo paneles particularmente sobre género y movilidad, que desarrollaron más que nada el tema de la investigación y cómo hay que diferenciar cuando hablamos de movilidad y estudiamos la movilidad, los patrones de viajes de las mujeres, las condiciones de los autos que pueden ser seguros para un hombre, pero no están seguros para las mujeres, y todas cuestiones de investigación que todavía nos falta saber mucho. Como decía Dani antes, es necesario que esté basado en la evidencia, y todavía nos falta estudiar mucho más el tema, principalmente a nivel local. Se estudia en algunas zonas de nuestro país, en Argentina, pero en otras no. Pero eso es, de todas maneras, algo que se sabe a nivel mundial, que las mujeres nos movemos distinto, tenemos otras experiencias, y que necesitamos estar todas igual de seguras en la calle. Muchas gracias, Kate. Dejo acá, en este momento está la filmina que tiene el contacto de Esteban, de Caterina, que es la del medio, y de Daniela, ¿sí? Para que puedan comunicarse con ellos en el caso de que quieran hacerlo.
y si no también pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Roliev y en Twitter como Somos Roliev, que en este momento estamos tuiteando las frases más importantes de todo este webinario, así que pueden entrar ahí, retuitear y viralizar un poco todo lo que estuvimos hablando hoy. Y no me queda más que agradecerles a todas las personas que fueron parte de este segundo webinario, que es el segundo, justamente, valga la redundancia, de un ciclo de webinarios que estamos haciendo. El primero ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Roliev también, donde pueden encontrar el primer webinario. Y la semana que viene van a poder encontrar este segundo webinario también en esa plataforma. Y los invitamos, obviamente, a formar parte del tercer webinario, ¿sí? Que va a ser en 2 semanas, donde hablaremos sobre niños, niñas y jóvenes, ¿sí? En cómo educar, ¿sí? En esos retos y oportunidades que tenemos a la hora de pararnos adelante de un aula o otros espacios de desarrollo juvenil. Además, quiero adelantarles que la semana que viene se va a abrir una convocatoria para países que no para organizaciones de países que no formen parte de Roliev, para poder ser parte de la red. Estén en nuestras redes sociales, así van a poder encontrar toda esta información, ¿sí? Esta convocatoria que les decía va a ser especialmente para países que hoy no estén presentes dentro de la red, ¿sí? Y organizaciones que representen, obviamente, a dichos países. Pero, como les decía, para que se entienda mejor, lo van a poder encontrar en nuestras plataformas digitales. Sin más que decirles, les agradezco un montón y nos vemos en este mundo de la seguridad vial que tanto tenemos por hacer. Muchas gracias. Gracias a todos por participar y escucharnos atentamente. Muchas gracias con todos de parte de Fundación Cabat de Ecuador. Nos vemos pronto. Gracias.